Hola, soy Ricardo Catalán, cofundador y CEO de Lendismart. Lendismart ofrece una plataforma multifinanciera que permite a los comercios vender más en menos tiempo, optimizando el proceso de gestión de financiación para las compras de sus clientes. Gracias a Lendismart, los clientes pueden acceder a las compras de manera sencilla y ágil. Antes de emprender fui consultor de compraventa de empresas en una Big Four. Desde siempre tenía esta inquietud, iba a eventos de emprendedores y hablaba continuamente pues, con gente del sector que quería emprender. Fue gracias a esta experiencia laboral también y a este vínculo con los emprendedores que conjuntamente con mi actual socio pues vimos la oportunidad de emprender. Mi socio creó una maqueta, la prevendimos y fue entonces cuando decidimos ya dar el salto a montar la empresa. Sí, ser consultor me ayudó a tener una visión muy buena del mundo empresarial, de determinados sectores. Ahí conocí pues, a muchos emprendedores y empresarios que habían creado empresas muy grandes, muy rentables, fuera del foco mediático y eso pues, me atraía mucho, ¿no? Y siempre entendí que bueno, me identificaba con ellos y que era el camino que quería llevar hacia el emprendimiento. Sí, pues la primera barrera es sin duda el miedo al fracaso, ¿no? Después de tantos años trabajando y digamos acomodado en una empresa y con una posición muy valorada por mis compañeros, dar el salto implicaba asumir un riesgo y el riesgo desde luego a fracasar, ¿no? Y luego al miedo también a reincorporarme después al mercado laboral después de haber fracasado, ¿no? Es un miedo que creo que es normal, pero la realidad es que luego entiendo que las empresas sí que valoran aquellos perfiles que asumen riesgos, ¿no? y que están dispuestos a, pues por lo menos a luchar por un proyecto y después pues creo que no es tan, ese miedo pues realmente o ese riesgo no es tan alto como en aquel momento percibía. Y luego, por supuesto, hay un riesgo, digamos, un miedo pues, económico, ¿no? Después de tener un trabajo estable, ¿no? Incluso con una familia ya, pues dejar de ganar dinero, estar varios años, digamos, sin tener un sueldo absoluto, un sueldo estable, y entonces pues eso siempre te genera un poquito de inquietud. Emprender es como una montaña rusa, llena de altibajos, momentos de miedo, de alegría, con mucha adrenalina, que hace que en su conjunto lo disfrutes mucho y en general quieras volver a repetirlo. Hay muchos momentos como crear la empresa, contratar a las primeras personas, cerrar los primeros acuerdos, abrir mercados, todos esos son hitos que motivan mucho y hacen que la experiencia en su conjunto compense sobradamente. Ahora vivimos una época, yo diría, dorada del emprendimiento tecnológico, ¿no? Sobre todo en este último año, en estos últimos 2 años, han salido muchas soluciones que permiten lanzar prototipos en cuestión de horas o unos pocos días, ¿no? Que te permiten validar la idea de forma muy rápida, comparado con antes que tenías que contratar a varios desarrolladores y pasar meses hasta que podías lanzar algo al mercado. Eso también pues, es una oportunidad enorme para todos los emprendedores, pero lógicamente pues, también genera menos barreras de entrada para tener competencia, que genera su conflicto. Sevilla yo creo que vive un buen momento a nivel de emprendimiento. Hay startups muy reconocidas a nivel mundial, como puede ser Cover Manager, ¿no? que recientemente se anunció, hay una operación corporativa. Y es muy importante que esas empresas se den a conocer porque al final
y salgan más como ellas, porque al final hacen que se desarrolle el ecosistema emprendedor dentro de ese mismo sector, saliendo otras startups que ya existen en el mercado aquí en el mismo Sevilla y que están creciendo de manera muy rápida dentro de la industria, pero también animan a otros emprendedores de otras industrias a hacer lo mismo. Sevilla tiene todos los ingredientes para tener el éxito y para atraer talento de emprendedores a nivel internacional. Tiene universidades buenas, tiene personal cualificado de calidad, tiene una calidad de vida extraordinaria y es muy reconocida a nivel internacional. Realmente tiene la capacidad de atraer a muchas empresas. Estoy convencido que con un proyecto político fuerte y ambicioso y utilizando estrategias como han podido utilizar otras ciudades, ¿no? como podría ser Málaga o Valencia, que son referentes muy buenos, Sevilla podría ser un referente de emprendedor internacional. Soy valenciano y emprendí en Sevilla por mi situación familiar. Ahora en Lendismart, en Sevilla, somos un equipo de unas 30 personas ya muy consolidado, con un performance increíble. Nos costaría mucho cambiarnos de sede. Aquí tenemos sin duda todo lo que necesitamos para seguir creciendo. Emprender es duro y requiere mucho tiempo, ¿no? Para mí lo más importante, sin duda, es salir a vender cuanto antes y enfocarse en conseguir clientes, en vender y en vender. Obviamente hay sectores donde tienes que hacer más inversión, requiere mucho más tiempo para el primer lanzamiento, pero siempre hay que tener la mente puesta en el cliente y en esa venta futura. Y por supuesto para emprendedores más jóvenes les animaría a trabajar antes en alguna otra startup o en cualquier empresa del sector o consultora que le permita ganar ese conocimiento, esa experiencia que le ayudará sin duda a cometer menos errores.